¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como todos los lunes estudiamos el libro de Marcos, hoy vamos en la parte 16 y vamos a estudiar el capítulo 14, Marcos, versículo 32 al 72. El capítulo 14 es el único capítulo que hemos dividido en dos partes, ya que es muy largo, tiene 72 versículos. Entonces, vamos a donde nos quedamos, ve por tu Biblia para que puedas enriquecerte con esta hermosa palabra que Dios nos va a hablar el día de hoy. Pero, ¿qué te parece si antes oramos y le pedimos a Dios que nos guíe con su Santo Espíritu? Porque sin Él nada somos y sin Él no tenemos revelación, pero con Él tenemos la revelación que viene de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí escuchando tu palabra, estudiando tu palabra y poder comprender un poquito más de quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos y el propósito de Dios para nuestra vida. Gracias por ser tan bueno, gracias por fortalecernos interiormente en el hombre interior para que seamos capaces de comprender juntamente con todos los demás miembros de la iglesia, los santos, cuán alto, profundo, ancho y largo es el amor de Cristo. Y a ti sea la honra y la gloria, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros y guíanos. Vamos a empezar el versículo 32. Recordemos antes que en el capítulo 14 estamos donde está el complot para prender a Jesucristo, donde después Jesús fue ungido en Betania y donde después Judas ofrece entregar a Jesucristo. ¿Ok? Y después viene la institución de la Cena del Señor, después viene que Jesús anuncia que Pedro lo iba a negar 3 veces. Y de ahí pasamos al huerto de Getsemaní. Eso quiere decir que Jesús acaba de terminar la cena con sus discípulos. De acuerdo a lo que acaba de terminar la cena con sus discípulos, empieza a platicar con Pedro y anuncia la negación de Pedro y luego se va a orar. Versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Jesús le dijo a sus discípulos, yo tengo la necesidad de orar porque ellos no sabían que iba a venir, pero Jesús ya sabía la hora que ha de venir. Entonces Jesús dijo, tengo que orar para obtener mis fuerzas de Dios. ¿Quién nos enseña eso? Nos enseña primero. Jesús estaba rodeado de sus discípulos, aunque sus discípulos, como vamos a ver ahorita un ratito más, algunos empezaron a orar, otros no, otros se quedaron dormidos, pero al final de cuentas Jesús estaba rodeado de hombres y mujeres de Dios que estaban ahí, ¿ok? Entonces, nosotros a veces no sabemos los momentos difíciles que vamos a enfrentar en nuestras vidas o cuándo los vamos a enfrentar, pero debemos estar preparados para ello. Por eso es importante orar. No solamente por eso, digo, nuestra relación con Dios es lo más importante, pero una de las partes de la oración es que nosotros tenemos que orar a Dios porque tenemos que estar buscándolo a Él porque de Él viene nuestra fortaleza. ¿Ok? Fíjate lo que dice versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Tomó de sus 12 discípulos y de los que le seguían también, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan aparte, que eran sus, digámoslo, los principales tres de los discípulos. Los tomó aparte y les dijo, vengan, acompáñenme. Esto quiere decir que cuando nosotros también debemos tener un grupo de personas a las que podamos confiar en ellos para cualquier momento. Es decir, cuando yo estoy pasando un momento de situación difícil, puedo tener un grupo de 3, 4 o 5 amigos a los que puedo decirles, ora por mí y sé que ellos van a orar por mí verdaderamente, ¿ok? Entonces tú también te puedes convertir en un gran amigo de ellos, que cuando ellos tengan una necesidad de oración, ellos pueden confiar en que tú vas a orar y a pasar tiempo con Dios. Eso es importante, ¿ok? Pero fíjate lo que dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse mucho. Entristecerse y angustiarse no de una forma depresiva, ni de una forma de, ay, angustia, de como creemos hoy que la angustia, sino lo que quiere decir eso es que comenzó a entristecerse porque humanamente Jesús estaba aquí en la tierra y él era 100% Dios y 100% hombre. La Biblia dice que tenía él sentimientos, es decir, tenía esas emociones. Entonces estaba pasando por una emoción en donde me he encariñado tanto con estos hombres, me he encariñado con mis discípulos, me he encariñado con ellos, sé lo duro que viene, sé lo difícil que viene el castigo de Dios, la ira de Dios sobre mí,
la crucifixión y todo eso. No quisiera pasar por eso, Padre, pero ayúdame. Eso es lo que está ahí hablando Jesucristo ahorita, ¿ok? Por eso empezó a entristecerse, no de una tristeza que produce depresión, sino de una tristeza en la cual me he enamorado, me he encariñado con estos discípulos aquí, con estas personas. No quiero partir, pero sé que tengo que partir. ¿Ok? Sé que tengo que hacer la voluntad de mi Padre, que es mucho mejor. Eso que nos lleva, que, bueno, ahorita vamos para allá. Comenzó a angustiarse, vuelvo a repetir, no de una angustia de que, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Déjame decirte que siempre que estés a punto de un problema que venga a tu vida, el diablo siempre quiere traerte una proposición para angustiarte y para entristecerse, pero con tristeza que produce depresión. ¿Ok? Hay tristezas que no producen depresión. Por ejemplo, si hoy pierdo un ser querido, yo puedo tener una tristeza normal, pero si yo me dejo engatusar por las mentiras del diablo y soy muy sentimentalista, esa tristeza me va a producir depresión si yo no aprendo a tener la tristeza que humanamente debemos de tener de perdí un ser querido, me duele y hasta ahí. Pero cuando la persona cae en una depresión es porque el diablo empieza a atacar su mente. A partir de eso empieza a atacar su mente y va a decir, no, pero ya no lo voy a volver a ver, ¿y qué va a pasar de mí? ¿Qué voy a hacer yo sin él? Y empieza esa depresión porque el diablo empieza a atacar la mente, ¿ok? Aquí en este caso, el diablo estaba empezando a atacar la mente de Jesús, pero Jesús no cedió a ninguno de esos pensamientos. Y empezó a angustiarse. La Biblia dice que estaba tan angustiado que gotas de sangre salían de su cabeza. Se ha comprobado científicamente que cuando salen gotas de sangre por la frente, que pasa muy de vez en cuando, es porque está sometido bajo una presión tan fuerte que la mente o la piel empieza a transpirar la sangre que está ahí. Entonces empiezan a caer gotas de sangre. Pero bueno, Jesús estuvo tan fuerte la presión, es decir, el ataque del diablo estuvo tan fuerte en ese momento que le estuvo atacando la mente tanto, tanto, tanto. Fíjense ahí. Y Jesús decidió orar. ¿Qué nos hace pensar que tú y yo cuando estamos pasando una situación difícil, qué nos hace pensar que tú y yo no debemos de orar? ¿Qué nos hace pensar que cuando estamos pasando una situación, ay, es que no puedo ni orar porque estoy tan triste, tan deprimido o esto que el otro? ¿Qué nos hace pensar eso? Jesús nos enseñó un ejemplo. Cuando estés pasando una situación difícil, cuando estés a punto de pasar una situación difícil, ven y ora y vas a encontrar las fuerzas en mi Padre Dios. Así como yo las encontré, tú también las vas a encontrar. Amén. Versículo 34 les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Primero, mi alma es la mente, las emociones y la voluntad. Es decir, mi espíritu está fuerte con Dios. Pero mi alma, donde es donde ataca el diablo ataca a la mente para que produzcan emociones. Es decir, el diablo ataca con pensamientos a la mente. El diablo le estuvo atacando a Jesús. ¿Cómo tú vas a morir siendo el rey de reyes? Y mira, el rey de reyes hoy lo voy a matar. Y hoy el rey de reyes va a quedar consumido a nada, etcétera, etcétera, ¿no? Pudo haber estado atacado bajo el diablo, ¿no? Bajo un poder, bajo las mentiras que el diablo estaba creando en su mente. ¿Cómo sabemos eso? Porque más adelante le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ok? Bueno, ahí después le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte significa que verdaderamente estaba tan angustiado y verdaderamente estaba debatiendo una pelea en su mente. La Biblia dice, pelean la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe es pelear en la mente si le vas a creer a Dios o le vas a obedecer al diablo. Entonces, eso es lo que le estaba peleando. Y todo cristiano estamos llamados a pelear la batalla de la fe. Es decir, todos a nosotros Satanás nos ataca tan fuerte y algunos angustiados hasta la muerte. Pero la respuesta es sencilla. Velad y orad. Velad significa leer la palabra. Orad, pues orar. Es decir, cuando venga un momento difícil a tu vida, lee la Biblia y ora. No como un amuleto, sino métete en la palabra de Dios para que Dios te dé su paz. Y la Biblia dice que al leer la palabra de Dios, al oírla, nos llenamos de fe para obedecer a Dios. Entonces aquí Jesús dijo, mi alma está muy triste, es decir, mi mente, mis emociones y mi voluntad está muy desgastada. Hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Le está diciendo, quédense aquí conmigo y estén conmigo.
35. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró. Jesús se postró en tierra para orar al Padre. Nosotros también debemos de postrarnos en tierra. Mucha gente me dice, pastor, la única forma de orar a Dios es postrarnos en tierra. No, tú puedes orar en tu cama, caminando, sentado, etc. Pero orar postrado es una reverencia que nosotros debemos de tener a Dios. Así es que cuando Dios ponga en tu corazón orar postrado, hazlo. Si tú nunca has orado postrado, empieza a orar postrado. Es un símbolo y es una señal que nosotros estamos rindiendo y estamos rendidos ante el Rey de Reyes. Y creemos que Él es el Rey de Reyes y está ahí, ¿ok? Yéndose un poco delante, se puso en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre. Abba significa Padre mío. No, muchos predicadores le dicen como papito. Yo creo que decirle papito a Dios es una falta de respeto, aunque Él es mi Padre. Pero si tú le dices a Dios, Padre mío, es diferente decirle papito lindo. Pensamos que con ese papito lindo podemos convencer a Dios y Dios no es así. A Dios es un Dios de amor, de respeto, pero es Dios y nosotros tenemos que llamarle como lo que es Abba. Abba es una cercanía y decirle Padre mío. No es como decirle Padre, es decirle Padre mío. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Le está diciendo, Señor, yo conozco tu poder y sé que tú todo lo puedes. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús le estaba pidiendo, Señor, no quiero morir, no quiero pasar por ese castigo. Quiero quedarme aquí en la tierra a seguir disfrutando de los humanos y todo esto. Y de seguir aquí enseñándoles. Pero eso es mi carne y mi mente. Pero mi espíritu me dice que haga tu voluntad. Entonces, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Muchas personas toman esta oración para ponerlo en cualquier contexto fuera del contexto verdadero. Es decir, cuando una persona está enferma, Señor, sáname si tú quieres, si es tu voluntad. Y no es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se divide en Nuevo Testamento, Viejo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? El testamento es la última voluntad del que murió. Es decir, en la palabra de Dios tenemos toda la voluntad de Dios ahí. Si tú lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta, como dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, que por sus llagas fuimos sanados. Eso significa que la voluntad de Dios es nuestra sanidad. Y hay muchos versículos que te vas a encontrar que la voluntad de Dios es nuestra sanidad. Entonces, si yo le digo a Dios, es que Jesús oró así, sí, pero Jesús no oró por una sanidad o por algo así. La única vez que tú y yo le tenemos que decir a Dios, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, es cuando Él nos está llamando a obedecer. Es decir, hay veces que Dios me está hablando y que me dice, deja ese pecado, deja esa situación, deja esto o haz esto. Y yo tengo que decirle, Señor, no quiero dejarlo de hacer, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi carne no quiere perdonar, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi carne no quiere dejar de practicar este pecado, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi carne me dice que no quiero dar ese dinero de más, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Estás entendiendo? Hay dos tipos de voluntad en la palabra de Dios. Está la voluntad universal para todas las personas y la voluntad específica. Por ejemplo, la voluntad de Dios general es que todos conozcamos a Cristo Jesús y que todos nos salvemos. Eso es lo que dice en Timoteo, ¿no? Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿ok? Pero pues no todos obedecen al Evangelio. Eso es la voluntad general de Dios. Cuando tú te metes a la palabra de Dios, Él quiere sanar a todos. Por eso Jesucristo murió por nosotros. Entonces esa es la voluntad general. Él quiere sanar, quiere prosperar. Primero quiere salvarnos, quiere liberarnos de cualquier situación, quiere prosperarnos y quiere sanarnos. Esa es la voluntad general de Dios, ¿ok? La voluntad específica es, Señor, ¿con quién me caso? ¿Con Martita? ¿Con Sofía? ¿O con Carla? ¿Verdad? ¿Con la A, con la B o la C? ¿Con quién me caso, Señor? No sé. Bueno, la Biblia no especifica eso en específico, pero sí nos da principios. Bueno, primero, que sean el Señor. Entonces yo tengo que buscar la opción A. No, pues no está con Dios. La opción B, pues más o menos está con Dios. La opción C, pues sí está con Dios. Entonces yo tengo que
orarle a Dios. Señor, ya sé que la opción A no, porque no está contigo. La opción B, ahí va caminando. Y la opción C, pues sí está contigo. Y se ve que es una mujer muy bien en tu camino, que te ama. Entonces yo empiezo a orar a Dios. Y Dios me habla a mi vida. Y me dice, cásate o haz esto. Lo mismo pasa con un trabajo. Señor, ¿qué trabajo? Me están ofreciendo 2, 3 trabajos. ¿Qué trabajo agarro, el A o el B? Yo tengo que ver cuál trabajo tiene los principios que Dios demanda. Por ejemplo, no vas a trabajar en una discoteca, ¿cierto? Entonces ese lo descartamos. Pero vamos a suponer que los dos son buenos trabajos. ¿A cuál le hago caso? Tengo que orar a Dios para buscar la voluntad específica para mi vida. Pero cuanto es la sanidad y todo eso, eso no es la voluntad específica, esa es la voluntad general. Dios quiere la sanidad. Entonces, ¿cuándo es la única forma que yo le puedo decir a Dios que no se haga mi voluntad sino la tuya? Cuando se trata de creerle a Dios y obedecerle. Por ejemplo, a mí Dios me mandó hablar en el 2019, deja todos tus trabajos, renuncia a tus empresas y dedícate a servirme. Y yo no quería y estuve batallando hasta que en junio del 2019 le dije, ok, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí Jesucristo dijo también lo mismo, Padre, yo no quiero morir, no quiero hacer esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. No está hablando de nada en cuanto a la sanidad ni ese tipo de cosas, que muchos pastores sacan este versículo de su contexto para crear un pretexto y para cuando una persona no es sanada dicen, es que no es la voluntad de Dios sanarte. No, la voluntad de Dios es sanarte. Pero ¿por qué no sanan? Hay otras razones que hoy no es el día para estudiar esto, pero bueno, con mucho gusto otro día lo podemos estudiar. Pero la principal razón por la cual no sanan las personas es porque no creen en la palabra de Dios. Y eso significa no tener fe. La Biblia dice que si pidiéramos algo a Dios, Él no lo da. La Biblia dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, bueno, su voluntad es la palabra de Dios. Y su palabra dice que por ciega fuiste sanado, entonces su voluntad es sanarte. Vino una vez un leproso a Jesucristo, lo vimos en el capítulo 9, en el capítulo 1 creo, que vino un leproso y le dijo a Jesucristo, capítulo 1, versículo 40 en adelante, le dijo, Señor, si quieres sáname. Y Jesucristo le dijo, quiero, sé limpio. ¿Sí me explico? Y todas las personas que venían a Jesucristo, nadie le importó si, nadie le dijo, Señor, ¿es tu voluntad? No, nadie. La Biblia dice que las únicas veces que no pudo sanar a las personas o liberarlas fue por la falta de incredulidad de ellos. ¿Ok? Pero bueno, ese es otro tema. Versículo 37. Le dijo, versículo 37 otra vez. Y decía, Abba Padre, Padre mío, todas las cosas son posibles, tú eres todopoderoso. Aparta de mí esta copa. Señor, no quiero morir ni quiero pasar por este dolor. Pero esa es mi carne, Señor. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Y eso está escrito en tu palabra. Por eso Jesucristo dijo, he venido a hacer tu voluntad, Señor. Versículo 37, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? O sea, Jesús se fue a orar una hora. Nosotros cuando estamos pasando por una situación y un problema difícil, nos vamos a orar y con 5 minutos ya regresamos. Ay, ya estamos bien. A veces, en algunos momentos, yo me meto a orar y en 5 minutos tengo una paz inmensa y Dios me dice adelante. Otras veces, que es la mayoría de las veces, no oro 5 minutos, paso 10, 15, 20, 30 minutos, a veces hasta una hora, hasta que tenga la paz en mi corazón. Pero lo que está hablando aquí es, cuando venga un momento difícil, tenemos que tener la intención, la disponibilidad, vaya la redundancia, voluntariamente, de pasar tiempo con Dios, no contado, sino con toda la intención de pasar el mayor tiempo posible, ¿ok? Versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto siempre se los digo a todas las personas. Estás pasando por un problema, una situación, tal vez tienes unas adicciones a un pecado o unas drogas o lo que tú quieras, entonces vela y ora. Velad significa pasar a buscar tiempo en la palabra de Dios. Orad, pues significa pasar tiempo con Dios orando. Lo que la Biblia nos está diciendo es que verdaderamente cuando nosotros pasamos tiempo intencionalmente y voluntariamente en la palabra de Dios y en la oración, las fuerzas de Dios vienen a nuestras vidas y nos da una inmensa paz para nosotros alejarnos de las drogas. Yo tengo un centro de rehabilitación y tenemos 50 personas. Y las personas que salen completamente rehabilitadas son las personas que se apegan a la palabra de Dios, se apegan a tener una relación con Jesús dentro de su proceso y cuando salen también. Por eso es bien importante que una persona que esté pasando por una adicción o por un pecado, es bien importante que aprenda a meterse en la palabra de Dios y en la oración con Dios.
durante su pecado y después del pecado. Muchas personas dicen, es que ya acabé con el pecado fulanito tal, ya acabé con la fornicación, ya no fornico y, y ya. Y le bajan a la intensidad de la lectura y a la intensidad de la oración. Y yo le digo, no, es cuando más le tienes que meter, porque la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Estás comprendiendo? Por eso es importante que todos los días tú y yo tengamos nuestra relación personal con Cristo para no entrar en tentación. Hay personas que me dicen, no, no pasa nada si no lees, si no oras. Un día, 2, 3 días. Yo estoy de acuerdo. Si por un día no oré por X o Y razón o 2 días. Pero si pasa tiempo, yo me estoy debilitando y puedo caer en tentación. Y ya no se hace lo que mi Padre quiere, sino lo que yo quiero. Y ya no vive Cristo en mí, sino vivo yo haciendo lo que yo quiero. Versículo 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo Pedro a Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, 3 veces se fue Jesús y le dijo lo mismo. 3 veces Jesús fue con el Padre, Padre, no quiero morir, quita de mí esta copa. ¿Te das cuenta el momento, la angustia? ¿Te das cuenta cómo el diablo estaba bombardeando su mente? Pero él siempre buscaba velar y orar. Velar, estaba buscando a Dios para fortalecerse. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Buscar de Dios por medio de su palabra y la oración en los momentos difíciles, pero también en nuestra vida diaria, aunque no estemos pasando por momentos difíciles, ¿ok? Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantados, vámonos, he aquí se acerca el que me entrega. Versículo 43, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente a espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos, es decir, del Sanedrín. Ya estaban todo el consejo dispuesto para matar a Jesús. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besere, ese es prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. A veces nosotros somos tan pronto y tan duros para juzgar a Judas y decirle, ay, ¿cómo entregó a nuestro Señor Jesucristo? Y con un beso. Pues sí, muchas veces tú y yo hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo cuando sucumbimos ante el pecado y lo negamos. Como Pedro, lo abandonamos como sus discípulos lo hicieron y lo traicionamos como Judas lo hizo. Antes de empezar a juzgar, hay que entender que nosotros también cometemos esos errores. Por eso es importante velar y orar para no caer en tentación. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Jesús, le dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Primero, en el versículo 47, uno de los discípulos sacó una espada y le cortó la oreja a un siervo. En Juan nos dice que Jesucristo agarró la oreja de ese siervo y se la volvió a poner. ¿Por qué pasó esto? Porque si se le hubiera cortado la oreja a la persona y no se le hubiera sanado, los hubieran acusado de violencia, ¿cierto? Y sería otro castigo que tal vez no tiene que ver con que Jesús era inocente, ¿sí me explico? Sino tenía que ver con que ahora sí había violencia y rebeldía, ¿ok? Entonces Jesús por eso le sanó la oreja, para que la persona que dijera, es que me cortó la oreja, y todos dijeron, pues sí te la cortó, pero está sana, ¿sí me explico? No hay de qué acusarle malo, ¿ok? Aunque Jesús no se la cortó, se la cortó uno de sus discípulos. Eso quiere decir que a veces nuestros actos, a veces imprudentes, nos lleva a hacer cosas arrebatadas, pero Jesús siempre nos respalda y nos ayuda en esos momentos cuando nosotros cometemos ciertos errores. No tanto como que nos respalda que así lo cometieron, pero sí me refiero a que Él está atrás de nosotros para decirle quieto, así no es. Y Él nos ayuda y nos ayuda a resolver la situación y Él enmienda nuestros errores. Amén. Cada día estaba con vosotros y Jesús le dice, ¿cómo vienes
agarrarme con soldados y todo? Si yo siempre estoy solo y soy un normal. Versículo 49, cada día estaba con vosotros enseñándoos en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumpla la escritura. Pero Jesús dijo, me vieron en el templo enseñando muchas veces, ¿por qué no me agarraron en el templo? Segundo, dijo Jesús, es para que se cumpla la escritura. Jesús vino a cumplir las profecías de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que muchas profecías Jesús las cumplió? Versículo 50. Bueno, todas las profecías que estaban hablando de él se cumplieron. Eso es. Versículo 50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, lo abandonaron. Versículo 51. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él dejando la sábana huyó desnudo. Versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Te das cuenta que ya estaba todo formulado. Lo trajeron al principal sacerdote y ya estaban ahí los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Es decir, todo el Senardín, el consejo político de Israel y religioso. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. No tenían nada que reprocharle a Jesús, no le encontraron nada, porque Jesús nunca pecó. Muchas veces a Jesús lo acusaron, pero Jesús le dijo, ¿por qué me vas a acusar? ¿Por las cosas buenas que hago? Y la Biblia dice que muchos venían a ponerle un cuatro, una trampa a Jesús, y salían ellos más confundidos que nada, porque Jesús nunca pecó. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que no concordaban? Porque todo esto lo puedes encontrar no solamente en la Biblia, sino en los historiadores de Josefo, que marca acerca de todo esto. Josefo y Plinio el Menor hablan acerca de todo el juicio que le hicieron a Jesucristo, que son dos historiadores que no son cristianos. También hay muchos historiadores que son cristianos de esa época que marcan esto, ¿no? Que al momento de acusar a Jesús no concordaba nada de lo que ellos decían, ¿ok? Versículo 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Ellos entendiéndolo de una manera física cuando Jesús hablaba de una manera espiritual, que el templo de Jerusalén se iba a destruir y se destruyó, creo que, no recuerdo cuántos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, si fueron 40, 60 años por ahí, pero bueno, el templo de Jerusalén fue destruido después. Entonces Jesús hablaba de ese templo que se iba a destruir porque cuando Jesús murió y resucitó, el templo de Dios, que era el templo de Jerusalén, la gloria de Dios iba a salir y ya nunca más iba a estar en el templo. Ahora, ¿dónde está la gloria de Dios? La Biblia dice que al Cristo Jesús morir por nosotros, Él hizo el camino al Padre y Él nos manda su Espíritu Santo dentro de nosotros. Es decir, la gloria de Dios ya no está en un templo físico, sino está en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Dentro de nosotros, específicamente en nuestro espíritu. Entonces, nosotros somos el templo de Dios, como dijo Pablo en 1 Corintios. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios porque el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿Ok? Eso lo pueden encontrar. Si quieren saber si ustedes verdaderamente son el templo de Dios, que lo pueden encontrar en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice, versículo 19, para que vean. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y lo dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ok? Entonces, Jesús hablaba del nuevo templo, que es nuestro espíritu. Versículo 59, pero ni aún así concordaban en el testimonio. No podían concordar porque no había nada de cierto. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, le preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Versículo 62, y Jesús le dijo, yo soy. ¿Te das cuenta que Jesús no negó
que Él era Dios y que Él era el enviado de Dios, que Él era el Cristo? Aquí cuando le están preguntando, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús volvió a decir en el versículo 62, yo soy. Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, porque para ellos que una persona se proclamara Dios era una blasfemia. Pero Jesús es Dios. Él dijo claramente, yo soy Dios, yo soy el Cristo, el Mesías. Ya habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Aquí empezaron a burlarse de Jesucristo. Uno dice, ¿cómo uno puede hacerle eso a Jesucristo? Pues eso es lo que tú y yo hacíamos antes de venir a Cristo, con nuestras fornicaciones, con nuestras idolatrías, adorando a las vírgenes, a los santos y otras cosas. Cuando adorabas a las estrellas, cuando te guiabas por los signos zodiacales, cuando ibas con el brujo y todas esas cosas, cuando vivías en fornicación, en borrachera, en adulterio, en mentira, cuando vivías tu vida para ti, nosotros le escupíamos y le pegábamos a Cristo. Pero gracias a Dios que Él nos perdonó y nos amó hasta la muerte y nos compró. Versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Aquí va la primera vez que cantó el gallo de las 3 veces. Y Pedro negó la primera vez a nuestro Señor Jesucristo, así como tú y yo lo hemos negado muchas veces. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras. El gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pasando esto, lloraba. ¿Te das cuenta? Lo negó 3 veces Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Así tú y yo hemos negado a Dios muchas veces cuando pecamos. Pero déjame decirte una cosa. Este discípulo que es Pedro, cuando negó a nuestro Señor Jesucristo, cuando agarraron a nuestro Señor Jesucristo, Él salió corriendo. Pero antes de eso, cuando estaba en el monte Getsemaní orando, Jesús le dijo, oren para que no entréis en tentación. Pedro no quiso orar y se quedó dormido y entró en tentación. Y esa tentación lo hizo huir cuando atraparon a nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo negarlo 3 veces. Pero después de 40 días, vemos en el libro de Hechos que Él fue el que se paró con gran denuedo, y a los mismos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, se paró y les dijo, arrepentíos y convertíos en el nombre del Señor Jesucristo, y vendrán tiempos de refrigerio. Le dijo a esa misma gente. ¿Cuál fue la diferencia de un hombre pusilánime y de un hombre miedoso y de un hombre que abandonó a nuestro Señor Jesucristo a un hombre transformado en 40 días? ¿Sabes cuál fue? La llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 que Él fue lleno del Espíritu Santo y Él se paró con denuedo a predicar la palabra a los mismos que habían matado a nuestro Señor Jesucristo. Velad y orad es sumamente importante en nuestra vida cristiana. Es la base de nuestro cristianismo. Tener una relación con Cristo Jesús a través de la palabra y a través de la lectura es lo que nos hace ser cristianos. No ir los domingos a la iglesia, no abrir la Biblia de vez en cuando, no orar cuando tengo problemas. No porque nací en una iglesia cristiana o de padres cristianos significa que soy cristiano. Yo soy cristiano porque tengo una relación con Cristo Jesús, porque todos los días velo y oro para que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Yo todos los días quiero hacer lo malo, todos los días quiero pecar, porque este cuerpo está acostumbrado. Yo antes sin Cristo fornicaba, adulteraba,
Yo me drogaba, yo me emborrachaba, yo mentía, yo hacía muchas cosas malas que dice la palabra de Dios. Pero en Cristo dejé de hacer todo eso, no porque yo pueda, sino porque aprendí a tener mi relación con Cristo, velando en la palabra de Dios, leyéndola y orando para no caer en tentación. Mi cuerpo muchas veces me dice, qué flojera, pero mi espíritu me dice, levántate y haz la voluntad de Dios. Recuerda, Jesús fue hasta la muerte por ti y por mí, porque Él no se agradó a sí mismo, es decir, Él no hizo su voluntad, aunque la quería hacer, pero Él hizo la voluntad del Padre, no por sus propias fuerzas, sino recurrió a las fuerzas que vienen del Padre. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te prospere tremendamente. Si este mensaje, si este estudio ha sido bendición para ti, mándalo a más personas. La verdad, no quiero tener seguidores en un canal. Quiero que más personas aprendan de Cristo Jesús. Quiero que más personas crezcan en Cristo Jesús y hagan con excelencia la razón de su existencia. Si te gustaría unirte a los estudios bíblicos que tenemos en vivo todos los miércoles en la noche, mándame un mensaje y con mucho gusto te invitamos, te añadimos a nuestro grupo WhatsApp. Ve a nuestro canal de YouTube y ahí vas a encontrar muchas más enseñanzas. Y si Dios pone en tu corazón bendecir, mandar una ofrenda a este ministerio, mándanos un mensaje y con mucho gusto te pasamos los datos. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te prospere. Pero antes, vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de pasar tiempo contigo. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Y gracias por permitirnos levantarnos para hoy aprender tu palabra. Te pido que esta palabra repercute en nuestros corazones y haga eco. Te pido que me perdones las veces que me has llamado a velar y orar y no lo he hecho. Perdóname si no he tenido una relación de más fuego contigo, pero hoy quiero. Así es que lléname de tu Santo Espíritu y ayúdame a tener una relación profunda contigo, a velar y orar para no caer en tentación. Y ayúdame a poder decir como Jesús todos los días de mi vida, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te prospere. Amén.